hermanos, espero que se encuentren muy bien. En este día vamos a hablar acerca de la Divina Misericordia en la Sagrada Escritura y de Santa Faustina, Santa María Faustina Kowalska del Santísimo Sacramento, que bueno, tiene un mensaje muy importante también acerca de la Divina Misericordia. Y vamos a comenzar con una oración diciendo juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar pues hablando de la misericordia de Dios, es decir, de su amor, de su ternura para con toda la humanidad, desde el principio hasta nuestros días. Y bueno, me gustaría primero aclarar un concepto porque vamos a hablar de la misericordia en las Sagradas Escrituras, de la misericordia en la revelación que Dios hace de sí mismo. Y bueno, primero tener en cuenta lo que nos dice este documento Dei Verbum en su numeral 2 del Concilio Vaticano II. Dice así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Miren, Dios en toda la Escritura, en la Biblia, en la historia de la salvación, se da a conocer a sí mismo. Revelarse es quitar el velo. Y vamos a ver cómo en la Escritura, en la Biblia, pues Dios precisamente quita ese velo y se da a conocer como un Dios fiel, como un Dios misericordioso, como un Dios que no está lejos de la humanidad, sino que al contrario, camina con su pueblo. Desde el principio, y eso lo podemos ver en el capítulo 3 del Génesis, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen en el pecado, pues Dios no los abandona al poder de la muerte. Dios no los deja solos, sino que al contrario, les hace una promesa de un Salvador, como lo vemos en este texto de Génesis 3:15, también llamado como protoevangelio o primera buena noticia. Dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Poniendo en contexto esta cita bíblica, pues recordemos que la serpiente, que representa al diablo o a Satanás, pues pone la tentación a nuestros primeros padres Adán y Eva y hace que caigan en el pecado. Y entonces Dios le dice a la serpiente que enemistad pondrá entre la mujer y entre ella, entre la serpiente. Y del linaje de la mujer saldrá alguien que le aplastará la cabeza, es decir, nuestro Salvador, Jesucristo. Y muchos ven en esta mujer que aparece aquí en el Génesis una imagen clara de la Virgen María. Ya desde aquí se nos hace la promesa de un Salvador, de alguien que le aplastará la cabeza a esta serpiente infernal. Nos dice el profeta Miqueas en su capítulo 7, versículo 18: ¿qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Fíjense cómo aquí el profeta Miqueas nos revela pues que Dios se complace en perdonar, que borra la falta, que perdona el crimen. Nos dice el profeta Isaías en su capítulo 1, versículo 18: ahora el Señor les dice: vengan,
para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean de un rojo intenso, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como lana blanca. Y vamos a ver ahora un texto más del Antiguo Testamento. Lo que nos dice los Salmos, en concreto el Salmo 103, versículos del 8 al 10. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No se enoja eternamente, ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Fíjense cómo hasta aquí en todo el Antiguo Testamento se nos habla de un Dios fiel, de un Dios misericordioso, que se complace en perdonar, que no nos trata según nuestras culpas, nuestros pecados, que siempre está dispuesto a darnos la salvación. Y llegamos a este punto en estos textos que ahora vamos a ver del Nuevo Testamento, cómo esa misericordia de Dios se manifiesta plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Este texto a mí en lo personal, pues me llega mucho, e incluso cuando salgo a misionar, pues me gusta compartirlo en los visiteos que voy haciendo casa por casa, porque pues es un resumen del amor de Dios, es un resumen de cómo Cristo Jesús viene a nosotros para darnos su salvación. Fíjense lo que dice este texto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Fíjense qué hermoso regalo nos ha dado Dios, la salvación. Esa promesa que hace en Génesis 3:15 se cumple en Cristo Jesús, con el envío de su Hijo único, encarnándose en la Virgen María para salvarnos. ¿Y para qué lo envió? Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, no lo ha enviado para condenarnos, sino para salvarnos. Fíjense lo que nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. La nota que teníamos por nuestros pecados, esa nota negativa que estaba en nuestra contra, Dios la ha clavado en la cruz de Cristo, para que por su sangre derramada en la cruz seamos perdonados. Fíjense qué hermoso es el mensaje que se nos da a través de la Escritura, de la divina revelación acerca del gran amor de Dios. Esa es una buena noticia, que Dios nos ama. Y a pesar de que por nuestros pecados estamos muertos, porque el pecado causa muerte en nuestra vida espiritual, pues Dios no nos rechaza ni nos abandona, sino que nos da ese remedio tan maravilloso, esa medicina, que es el mismo médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se nos da en lo que conocemos como la revelación pública, que está contenida en la Biblia o en la Sagrada Escritura. Y vamos a seguir citando ahora el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice que la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Bueno, lo que nos da a entender esto con revelación pública, pues se refiere a todo lo que está contenido en la Sagrada Biblia. Y bueno, ya no tenemos que esperar otra revelación
para poder completar lo que ya tenemos en la Sagrada Escritura. Ciertamente, lo que nos dice aquí este numeral 66 del Catecismo, aunque ya la revelación pública está acabada, no está completamente explicitada. Y es que, bueno, a veces en la iglesia hablamos de revelaciones. Ahorita que empezamos a ver, pues todo esto que tiene que ver con Sor Faustina, pues nos vamos a dar cuenta qué tipo de revelación tuvo ella, que no va en contra de lo que ya está en la Sagrada Escritura o en la revelación pública. Y a este respecto, el Catecismo nos dice lo siguiente, que es sobre las revelaciones privadas. Fíjense, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, como es el caso de la revelación que tuvo Santa Faustina Kowalska de la misericordia divina. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Cuando decimos depósito de la fe nos referimos a lo que está contenido en la palabra de Dios, tanto escrita como en la tradición. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. ¿Qué nos da a entender esto hasta aquí? Bueno, que tenemos una revelación, que es lo que está contenido en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Por eso comencé leyendo algunas citas bíblicas para fundamentar todo este tema de la divina misericordia. Es decir, esa revelación definitiva está contenida ahí, en la Sagrada Escritura. Pero las revelaciones privadas que ha habido a lo largo de los siglos, es decir, como la que tiene Santa Faustina, pues pretende simplemente, o su función, pues es ayudar a vivir más plenamente lo que ya está contenido ahí en la Sagrada Escritura. Simplemente no pretende mejorar o completar lo que ya está escrito en la Biblia. Seguimos aquí con la lectura de este numeral. Guiado por el magisterio de la Iglesia, es decir, a través de sus pastores, de los obispos, el sentir de los fieles, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Por ejemplo, cuando alguien dice que vio a Cristo y que le pide fundar una nueva iglesia, pues obviamente eso pues no está concorde a lo que nosotros creemos y no nos podemos basar en esas revelaciones, porque de cierto modo pretenden superar o corregir la revelación. Una revelación auténtica, que es como la que vamos a ver a continuación que tiene Sor Faustina, pues siempre va a estar acorde a lo que nos dice la Iglesia a través de su magisterio y que está concorde siempre a la Sagrada Escritura. Y bueno, ahí podemos ver esta foto de Santa María Faustina Kowalska del Santísimo Sacramento. Vemos ahí en la iconografía que tiene sostenido un cuadro de Jesús misericordioso o del Señor de la Misericordia, como también se le conoce. Fíjense, esta santa es muy importante en nuestro siglo. Cristo le da un encargo a través de una revelación privada. Fíjense lo que ella apunta en su diario con las palabras que el Señor le dice. Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Fíjense, Cristo envía a Santa Faustina con su misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, es lo que le dice Cristo a Santa Faustina. Y si comparamos, si hacemos un paralelo entre esto que le dice Cristo y lo que leímos en el Evangelio de San Juan,
de que Dios ha enviado a su Hijo único no para condenar al mundo, sino para salvarlo, pues se compaginan perfectamente y aquí vemos una coincidencia entre la revelación pública, es decir, la Sagrada Escritura, y también con el mensaje que Sor Faustina aquí nos presenta en su diario. ¿Por qué? Porque Cristo quiere sanar, abrazar a esta humanidad doliente y acercarla a su corazón misericordioso. Y fíjense lo que le dice Cristo a Sor Faustina. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura. Ahí podemos ver que dice diario 1588 y diario 1567. Son los numerales en los que está escrito estas palabras. De hecho, yo les sugiero que adquieran pues este diario, que es un libro pues algo grueso, pero bueno, tiene un mensaje muy hermoso que aquí se nos presenta y bueno, al tener pues bastantes páginas, pues han sido numeradas de tal forma que cuando citamos algún párrafo o alguna nota importante, pues nos dirijamos precisamente a ese numeral para hacer más fácil su búsqueda dentro de este documento importante que ya comentábamos. Y bueno, Cristo le sigue diciendo a Sor Faustina, mi misericordia es más grande que todas las miserias de tu alma y las del mundo entero. Por tu alma bajé del cielo a la tierra y me dejé clavar en la cruz. Mi misericordia es más grande que todas las miserias de tu alma. Y aquí podemos ver otro paralelo con lo que nos dice el profeta Isaías, que leíamos hace rato, que aunque nuestros pecados sean muy rojos, de un rojo muy intenso, quedarán blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque la misericordia es más grande que todas las miserias de tu alma. Y bueno, ¿quién fue Sor Faustina? ¿Cómo fue su vida? ¿A qué se dedicaba? ¿De qué familia provenía? Bueno, esta breve biografía la he tomado de una página del Vaticano, que al final, ya hasta que acabemos, se las voy a proyectar para que igual si gustan consultar este texto directamente de la página lo puedan hacer. Nos dice esta biografía que Sor María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte del círculo de santos de la Iglesia más conocidos. ¿Por qué es tan conocida? Bueno, porque la imagen del Señor de la Misericordia, pues es muy conocida. Entonces, al hablar del Señor de la Misericordia, por ende, ya estamos hablando también de Sor Faustina, que en este caso es la vidente, es decir, a quien se le revela Cristo misericordioso. A través de ella, de Sor Faustina, el Señor Jesucristo transmite al mundo el gran mensaje de la divina misericordia y presenta el modelo de la perfección cristiana basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo. Recordamos que los santos en la iglesia son modelos que debemos de imitar, pero también son intercesores, los cuales piden a Dios por nosotros. María Faustina Kowalska nace el 25 de agosto de 1905 como la tercera hija entre 10 hermanos en la familia de Mariana y Stanislaus Kowalski, campesinos de la aldea de Glogowiec. En el santo bautizo celebrado en la iglesia parroquial de Świnisz-Warki se le impuso el nombre de Elena. Aquí hago una anotación. Su nombre de pila era Elena. Y alguien podrá preguntar, bueno, ¿y después por qué se le nombra como María Faustina? Bueno, lo que pasa es que ella hizo votos religiosos y cuando entran a la vida, vamos a decirlo así, de monjas o de religiosas, se les cambia el nombre. Es decir, empiezan una nueva misión. Por eso es que ella, su nombre religioso o su nombre de cuando ella hace votos así como religiosa, es que toma María Faustina, pero su nombre de pila
el nombre con el que la bautizaron es el de Elena. Y bueno, hasta aquí vemos que era de una familia muy sencilla. Aquí vamos a ver algunos nombres, pues no muy comunes o nada comunes para nosotros, porque bueno, son nombres polacos. Por eso, por ejemplo, esta aldea de Glogowiec, que incluso así escuché que se nombraba, no sé si sea correcto, pero bueno, así lo encontré. Disculpen por ahí la pronunciación, pero pues ahora sí que no sé mucho polaco. Pero bueno, ahí está el nombre de la aldea y de la iglesia parroquial en donde ella es bautizada, la iglesia parroquial de San Casimiro en Suinis-Warki. Bueno, María Faustina desde pequeña se destacó por el amor a la oración. Ella le gustaba estar muy unida a Dios, precisamente a través de la oración, de ese diálogo con Él. También era una mujer laboriosa, ayudaba en los quehaceres de su casa, una mujer obediente, una niña obediente. Y bueno, nos dice aquí la biografía que tenía una gran sensibilidad ante la pobreza humana. A los 9 años recibió la primera comunión y nos dice el texto que la vivió muy profundamente, consciente de la presencia del huésped divino en su alma. Es decir, a los 9 años ella ya tenía una conciencia pues clara de que en la Sagrada Comunión, en la Eucaristía, recibía al mismísimo Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Su educación escolar duró apenas 3 años, es decir, casi no era estudiada. Y aquí hago una anotación. Esto llama la atención porque, bueno, a pesar de que hizo o apenas 3 años de educación, pues sus escritos o su diario, que se divide en varios cuadernos, pues tiene una profundidad teológica y espiritual muy grande. Y esto es un signo muy importante porque, bueno, ¿cómo su diario puede tener esta profundidad espiritual? Pues muy claramente porque Cristo se lo revela, el Espíritu Santo le inspira, porque humanamente no es comprendible, o no es, sí, no es comprendible que una mujer con una escasa preparación escolar, pues tenga este nivel teológico de escribir. Y bueno, seguimos con nuestra biografía. Al cumplir 16 años, abandonó la casa familiar y empezó a trabajar como empleada doméstica en casas de familias acomodadas, y aquí dice los lugares, de Alexandrov, Lodz y Ostrowek. ¿Y para qué empieza a trabajar? Bueno, para mantenerse a sí misma y ayudar a los padres. Ya desde los 7 años sentía en su alma la llamada a la vida religiosa, pero ante la negativa de los padres para su entrada en el convento, intentó apagar dentro de sí la voz de la vocación divina. Sor Faustina, aquí lo dice claramente, desde pequeña siente esa inclinación por consagrarse a Dios en un convento como monjita, como religiosa. Pero bueno, sus padres no la quieren dejar que ella se vaya al convento. Y entonces, bueno, yo lo entiendo así. Ella por obediencia, por querer agradar a sus padres, pues en un primer momento intenta apagar esa llama pues del amor de Cristo que la llamaba a consagrarse a ella. Pero bueno, sabemos que los planes de Dios son perfectos y al final de cuentas ella se termina consagrado a Dios, como lo sabemos por su historia. Pero miren, desde los 7 años ya sentí esa llamada especial de Dios a consagrarse a la vida religiosa. Nos dice el texto que, sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente, fue a Varsovia y allí, el 1 de agosto de 1925, entró en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde como Sor Faustina vivió 13 años. Bueno, aquí hay una nota muy especial. Fíjense que cuando ella tenía por ahí de 19 años,
Estamos hablando de 1924. Ella pues trabajando en estas casas como empleada doméstica, dice el diario que ella tiene una visión de Cristo sufriente. Ella va con una hermana a un baile y entonces en ese baile, mientras ella estaba bailando, Cristo se le aparece, Cristo martirizado. Y entonces le dice, ¿hasta cuándo me vas a hacer sufrir? ¿Por qué? Porque Cristo esperaba una respuesta de ella. Y entonces es cuando ella va a la catedral de San Estanislao a pedir luz a Dios y a decir, bueno, yo tuve esta visión, y le dice al mismo Cristo, tú sabes que mis padres no me dejan o no quieren que yo me vaya al convento. Y aparte, pues también económicamente ella no estaba muy bien. En ese tiempo, para poder entrar al convento, se les pedía una dote, es decir, como una tipo de aportación económica que había que dar pues al convento para poder ingresar. Y era de los problemas que más tenía ella en cuanto a lo económico. Pero sin embargo, bueno, nos dice aquí la biografía que el 1 de agosto de 1925 ella entra en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Y es ahí donde ella toma el hábito y toma el nombre de Sor María Faustina. Vive 13 años como religiosa, recordando que ella nace en 1905, ella entra a los 20 años al convento. Y de hecho, si vemos las fechas que están ahí proyectadas, de 1905 a 1938, pues es una vida muy corta. Ella muere a los 33 años, es decir, de los 20 a los 33 son 13, vive 13 años precisamente como religiosa. Y bueno, ahí en la congregación donde entra, pues tenían varias casas en varias regiones ahí de Polonia. Y bueno, nos dice aquí que trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, en Plock y en Vilna, cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Sabemos que, bueno, las religiosas no solamente se dedican a rezar o estar siempre en la contemplación, sí es algo importante, pero bueno, también tienen deberes ahí en sus casas donde viven. Ella fue cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su singular, intensa vida mística. Fíjense, ella en lo ordinario, aparentemente, pues no delataba esa vida espiritual tan grande que ella estaba viviendo a través de las revelaciones de Jesús misericordia para con ella. Y no porque Jesús se le estuviera revelando dejaba de cumplir sus deberes, sino que al contrario, cumplía sus deberes con fervor. Es decir, cuando estuvo en la cocina, cuando estuvo de portera, cuando estuvo de jardinera, ese encargo que le había dado la superiora del convento o la madre superiora, ella lo hacía con fervor y con gran amor. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento. Era recogida y callada, pero a la vez natural, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Su vida, aparentemente ordinaria, monótona y gris, se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios. Su espiritualidad se basa en el misterio de la divina misericordia, que ella meditaba en la palabra de Dios y contemplaba en lo cotidiano de su vida. El conocimiento y la contemplación del misterio de la divina misericordia desarrollaban en ella una actitud de confianza de niño hacia Dios y la caridad hacia el prójimo. Fíjense, Sor Faustina era una mujer que meditaba la palabra de Dios. Si nosotros meditáramos las primeras citas bíblicas que les di, créanme lo que tendríamos mucho fruto espiritual en nuestra alma. El meditar cómo Dios no abandona desde el principio a Adán y Eva y con ellos a toda la humanidad, sino que promete un Salvador. El meditar cómo, a pesar de que nuestros pecados sean tan rojos, Dios los puede volver muy blancos. El meditar la misericordia
en varios de los personajes que aparecen en la Biblia. Imagínense meditar la misericordia que Cristo tuvo con San Pablo, la misericordia que tuvo con el rey David, que a pesar de su pecado, él se compadece del rey David. Y el rey David también escribe un salmo pidiendo misericordia de Dios. La misericordia que tiene con los apóstoles, va como llama a los apóstoles para poder predicar su evangelio. Él los purifica, los limpia y los lanza a la misión. Así es la divina misericordia. Bueno, Sor Faustina todo eso lo meditaba en la palabra de Dios y lo más importante lo contemplaba en lo cotidiano de su vida, es decir, buscaba una relación en su día a día. Todo eso hacía que ella desarrollara una actitud de confianza hacia el Señor. Dice que una confianza como de niño, como aquel que lo espera todo de Dios, abandonándose en Él, pero también muy importante que es como la otra cara de la moneda, practicando la caridad, el amor hacia el hermano, es decir, hacia el prójimo. Sor Faustina escribe en su diario: cada uno de tus santos refleja en sí una de tus virtudes. Yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de misericordia. Deseo glorificarlo. Que tu misericordia, oh Jesús, quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello, y este será mi signo distintivo en esta vida y en la otra. Ella deseaba con todo su corazón reflejar a Cristo en su alma, es decir, deseaba que cuando la vieran a ella reflejara a Cristo. Algo así como cuando San Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sor Faustina era una fiel hija de la Iglesia, a la que amaba como madre y como el cuerpo místico de Jesucristo. Consciente de su papel en la Iglesia, colaboró con la Divina Misericordia en la obra de salvar a las almas perdidas. Con este propósito se ofreció como víctima, cumpliendo el deseo del Señor Jesús y siguiendo su ejemplo. Fíjense que a pesar de que Sor Faustina tuvo muchas revelaciones especiales a través de los cuales Dios le dio muchos mensajes, pues bueno, ella también sufrió mucho porque pues también sus hermanas del convento la veían como loquita, eh, tuvo enfermedad, ella desarrolló la tuberculosis y bueno, enfermedades muy dolorosas que pues ella ofreció a Dios. Ella no renegó a Dios por esos sufrimientos, sino que al contrario, los unió a la pasión de Cristo para que dieran fruto, fruto que redundaba en la obra de salvar a las almas perdidas, es decir, que su sufrimiento no quedara ahí, sino ofrecerlo a la cruz de nuestro Señor para que diera este fruto. Su vida espiritual se caracterizó por el amor a la Eucaristía. Ella amaba la Eucaristía, amaba recibir a Dios ya desde pequeñita. Era consciente de que recibía ese divino huésped. Y por una profunda devoción a la Madre de la Divina Misericordia. Nosotros tenemos en la iglesia una oración muy hermosa a la Madre de la Misericordia. Recordarán esta oración: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Una forma de invocar hacia la Virgen María como Reina de la Misericordia. Bueno, pues eran como dos pilares muy grandes que ella tenía: la Eucaristía y la devoción a la Virgen María. Los años de su vida en el convento abundaron en gracias extraordinarias. Lo que ya comentábamos, revelaciones, visiones. Sor María Faustina tuvo los estigmas ocultos, algo así como lo que tuvo el Padre Pío, aunque lo del Padre Pío era pues visible, ¿no? Los estigmas, es decir, las llagas de nuestro Señor. Bueno, ella los tenía de manera oculta e invisible. La participación en la pasión del Señor, el don de la bilocación es poder estar en dos partes al mismo tiempo. Los dones de leer las almas humanas, de leer las conciencias, de profecía, es decir, de anunciar acontecimientos a futuro, y desposorios místicos. Estos de desposorios místicos se refiere a una unión muy plena con el Señor, a una unión espiritual muy fuerte, como de un esposo con su esposa.
Un contacto vivo con Dios, con la Santísima Madre, con los ángeles, santos y almas del purgatorio. Todo el mundo extraordinario no era para ella menos real que el mundo que percibía a través de los sentidos. Colmada de tantas gracias extraordinarias, sabía, sin embargo, que no son estas las que determinan la santidad. Fíjense cómo Dios, a través de que le da estas revelaciones, también le hace entender a ella que bueno, que todos estos dones que acabamos de leer, pues son una parte, pero que la santidad no consiste en esto. ¿Qué quiero dar a entender? Que bueno, hay santos que viviendo en lo ordinario han alcanzado un alto grado de santidad sin tener estos dones, es decir, la lectura de conciencias, los desposorios místicos. ¿Se puede llegar a ser santo sin tener estos dones? Sí. Y vamos a ver lo que nos sigue diciendo esta biografía. En el diario escribió: ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta. ¿Ya vieron? Ninguno de estos regalos la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. La santidad y la perfección consisten en eso, en la estrecha unión de la voluntad propia de cada quien con la voluntad de Dios. En eso consiste la santidad. Las demás gracias que el alma recibe, pues son simplemente así como adornos, pero en eso no consiste la santidad. Sor Faustina llegó a ese grado de humildad de poder entender esto que el Señor le revelaba. El Señor Jesús escogió a Sor Faustina por secretaria y apóstol de su misericordia, para a través de ella transmitir al mundo su gran mensaje. Nos dice el texto: en el Antiguo Testamento le dijo, enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti y a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla con mi corazón misericordioso. La elige como su apóstol, como la enviada para predicar la misericordia de Dios. Y bueno, aquí pongamos mucha atención, porque la misión de Sor Faustina consiste así como en tres tareas. La primera es acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona. Eso es lo primero. Proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre la misericordia de Dios. Es decir, anunciarlo. Anunciar a Dios que nos ha amado tanto, que se ha encarnado, que ha muerto por nuestros pecados para darnos la salvación. Como lo decía el apóstol Pedro, no hemos sido comprados a precio de oro ni de plata, sino hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios que la ha derramado ahí en la cruz. Esa es la primera faceta de la misión de Sor Faustina, de la cual también nosotros podemos ser partícipes, ¿verdad? Proclamar esa misericordia de Dios a toda la humanidad. Después de proclamarla, la segunda tarea dentro de esta misión de Sor Faustina es alcanzar la misericordia de Dios, es decir, pedirla para el mundo entero y especialmente para los pecadores. Por ejemplo, a través de la práctica de las nuevas formas de culto a la divina misericordia presentadas por el Señor a Sor Faustina, a saber. Y ahorita las vamos a ver de una manera muy somera, solamente así como para conocerlas en este video. Ya en otro tema abordaremos más en concreto cada una de estas devociones del culto a la misericordia con las promesas que el Señor hace para quienes la practiquen. Ahora solo es de una manera muy breve. Bueno, para alcanzar esta misericordia, estas son las devociones pues actuales que tenemos. Dar culto a la imagen de la Divina Misericordia con la inscripción Jesús, en ti confío. Esta imagen es muy conocida, de hecho ahí en la izquierda es la que está cargando Sor María Faustina, donde aparece el Señor resucitado
con los rayos que brotan de su corazón, el rayo rojo y el rayo azul. A través de la fiesta de la Divina Misericordia, que es el primer domingo después de la Pascua de la Resurrección. A través de la coronilla de la Divina Misericordia, que es donde imploramos al Padre Eterno que tenga misericordia de nosotros por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Invoquemos la dolorosa pasión, decimos por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y la cuarta devoción es la oración a la hora de la misericordia, es decir, a las 3 de la tarde. Son así como 4 devociones que podemos realizar actualmente para implorar la misericordia divina por nosotros y por el mundo entero. A estas formas de la devoción y a la propagación del culto a la divina misericordia, el Señor vinculó grandes promesas bajo la condición de confiar en Dios y practicar el amor activo hacia el prójimo. Hay muchas promesas muy interesantes, muy hermosas. Ahorita, para no alargar el video, ya lo comentaba, las vamos a profundizar en el siguiente tema. Estas promesas tan grandes, esas gracias tan extraordinarias que el Señor colma a quienes en verdad tienen esta devoción a la misericordia, pero también practican la misericordia con el hermano. Y bueno, la tercera tarea es inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia, que ha de proclamar y alcanzar la misericordia de Dios para el mundo, y aspirar a la perfección cristiana siguiendo el camino trazado por, aquí dice la beata, pero ya es santa, por Santa María Faustina. Este camino es la actitud de confianza de niño hacia Dios que se expresa en cumplir su voluntad y la postura de caridad hacia el prójimo. Entonces, fíjense, son 3 tareas. Repasando, la primera es proclamar la misericordia de Dios. La segunda, implorar la misericordia de Dios a través de las devociones que el Señor le revela a Sor Faustina, es decir, a través de la imagen de Jesús Misericordia, a través de el segundo domingo de Pascua, o que correspondería al primero después de la Pascua de la Resurrección, a través del rezo de la coronilla y a través de implorar la misericordia en la hora de la Divina Misericordia, que son las 3 de la tarde. Y bueno, este movimiento apostólico, es decir, hay muchas asociaciones de laicos, de religiosas, de sacerdotes que realizan esto, propagan la misericordia de Dios, es decir, la proclaman a través de la Sagrada Escritura, a través de los mensajes que le dio el Señor a Sor Faustina, pero también la piden para el mundo entero. Y bueno, con la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si algo le pide Cristo, o más bien algo le dice Cristo a Sor Faustina, es que confíe. Incluso la imagen de la Divina Misericordia está firmada con esa frase: Jesús, yo confío en ti. Hay que poner la confianza en Dios. Y bueno, recordando lo que nos dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, bueno, yo que pido misericordia, yo que confío en la misericordia de Dios, debo de practicar esa misericordia hacia el hermano. Lo que nos dice el Señor en el Evangelio: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y bueno, hablando acerca de este movimiento apostólico de la misericordia, nos dice el texto que actualmente este movimiento dentro de la Iglesia abarca a millones de personas en el mundo entero, congregaciones religiosas, institutos laicos, sacerdotes, hermandades, asociaciones, distintas comunidades de apóstoles de la Divina Misericordia y personas no congregadas que se comprometen a cumplir las tareas que el Señor transmitió por Sor María Faustina. Y es algo así como lo que realizaremos en la misión. Y tal vez a ustedes les haya tocado que algún hermano o alguna hermana pasa casa por casa alguna imagen del Señor de la Misericordia y lo reciben, leen algún texto bíblico como los que leímos al inicio, para primero propagar y proclamar la misericordia de Dios.
Y ya después, con el rezo de la coronilla, con letanías, invocar la misericordia de Dios. Eso es lo que hace este movimiento dentro de la iglesia, el movimiento del apostolado de la Divina Misericordia. Nos dice el texto que Sor María Faustina manifestó su misión en el diario que escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores. Es decir, ella, pues consciente de eso, va y le dice al confesor, y es muy interesante porque en su diario ella ve en el sacerdote precisamente al mismo Cristo, que por su mandato hacen que ponga todo eso por escrito, sus revelaciones, sus experiencias místicas. Registró en él, en el diario, con fidelidad todo lo que Jesús le pidió y describió todos los encuentros de su alma con él. Secretaria de mi más profundo misterio, dijo el Señor Jesús a Sor Faustina, tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia, para el provecho de aquellos que leyendo estos escritos encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí. Fíjense cómo el Señor le dice que ponga todo eso por escrito para el consuelo de muchas almas. Esta obra acerca de modo extraordinario el misterio de la misericordia divina. Atrae no solamente a la gente sencilla, sino también a científicos que descubren en ella un frente más para sus investigaciones. El diario ha sido traducido a muchos idiomas. Por citar algunos, inglés, alemán, italiano, español, francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco. Sor María Faustina, extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores, plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, murió en Cracovia el 5 de octubre de 1938 con apenas 33 años. Una mujer consumida, una mujer devorada por la enfermedad y los sufrimientos. Y que bueno, ciertamente ella pues era consciente de unirlos todos, esto que ella sufría a la pasión del Señor. Es decir, para que no tuviera o para que no quedara así en el vacío, sino por la conversión de los pecadores como sacrificio voluntario. La fama de la santidad de su vida iba creciendo junto con la propagación de la devoción a la Divina Misericordia y a medida de las gracias alcanzadas por su intercesión. Es decir, ella muere con olor de santidad, como se le conoce así en la iglesia. Su fama fue creciendo y pues muchos hermanos le empezaron a pedir su intercesión y empezaron a ver que alcanzaban favores o milagros gracias a su intercesión. Es por ello que entre los años de 1965 al 67 en Cracovia, ahí donde ella muere, fue llevado a cabo el proceso informativo sobre su vida y sus virtudes. Y en 1968 se abrió en Roma el proceso de beatificación, concluido en diciembre de 1992. Aquí hago una anotación importante. La iglesia pues reconoció en ella su vida de santidad, pero pues esto es un proceso largo porque la iglesia lo hace con mucha prudencia. La iglesia cuando va a canonizar o a beatificar a una persona, pues se pone a investigar ciertamente cómo fue su vida, qué es lo que ella escribió y que sus escritos no tengan nada contra la fe ni contra las buenas costumbres, sino que al contrario estén siempre concordes a la divina revelación, que era lo que comentábamos al inicio. Entonces la beatifican en diciembre de 1992, es decir, ya la reconocen como beata, para que tenga un culto, pues ahí en su región, precisamente como beata. Y ya en abril de 1993, en la plaza de San Pedro de Roma, el Papa o el Santo Padre Juan Pablo II la beatifica, que era lo que comentábamos en abril del 93. Fíjense que la beatificación, el Santo Padre Juan Pablo II la hace en el Domingo de la Misericordia, es decir,
el segundo domingo de Pascua, o lo que es el equivalente al primer domingo después de la Pascua de la Resurrección. Sus reliquias yacen en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Y bueno, ya no lo dice aquí el texto, pero en el año 2000, en lo que correspondería también al Domingo de la Divina Misericordia, el Santo Padre Juan Pablo II canoniza a Sor Faustina como la primera santa del nuevo milenio, y precisamente se instituye la fiesta de la Divina Misericordia. Bueno, este texto que leímos, lo pueden encontrar, ahí están las ligas, es sobre la liturgia, sobre los santos, ahí es una página del Vaticano. Y bueno, también ahí están las citas del Catecismo de la Iglesia Católica, que también se mostraron en las diapositivas. Y bueno, hermanos, hasta aquí nuestro tema. Vimos, haciendo un resumen, pues la misericordia de Dios en la divina revelación, en la Sagrada Escritura, como el mensaje de Sor Faustina, que pues escribe en su diario, está concorde con lo que vemos en la Escritura, en la Biblia. Y bueno, ahora van a hacer una pequeña tarea. Van a leer los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Los van a leer con mucha calma, y pues ahí van a ver cómo la misericordia de Dios se manifiesta con un personaje muy conocido ahí de la Biblia. Y bueno, van a terminar rezando el Salmo 51-50. Hay que reflexionar qué es lo que nos dice Dios a través de este texto. Hay que ver al personaje, hay que anotar lo que más nos llama la atención. Hay que reflexionar qué es lo que nos dice Dios a través de ese texto. Y terminar con esta oración del Salmo 51, Salmo 50. Esa reflexión que ustedes van a hacer, que va a responder a la pregunta de qué me dice el Señor a través de estos textos, pues la van a anotar para que cuando nos veamos presencialmente, primero Dios, la podamos compartir. Deseo que Dios les colme de bendiciones y les llene de su santo amor, como decía nuestro santo obispo de Veracruz, San Rafael Guízar y Valencia. Y terminamos rezándole a la Madre de Dios, la Madre de la Misericordia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Nos vemos.